Bienvenidos otro día a mi canal. Hoy os vengo a hablar de mis asignaturas del primer semestre. Si en el último vídeo reflexioné así un poco sobre Harvard en general, hoy os quiero contar qué clases he tenido, qué notas he sacado, un poco cómo ha ido todo el semestre académicamente. Bueno, lo primero es que en Harvard en primer año no tienes que declarar lo que estás estudiando, simplemente tú coges asignaturas y es una forma pues de que pruebes varias cosas y ya en segundo decidas lo que te gusta. Pero yo estoy bastante seguro de que voy a estudiar algo relacionado con ingeniería informática, aunque seguramente lo asocie con o bien matemáticas o psicología o incluso las dos si pudiera, que no lo sé. Entonces este semestre he cogido 4 clases que son las que tienes que coger y he cogido una de informática, una de matemáticas, una de psicología y otra de inglés que es obligatoria para todos los de primer año. Y empiezo por la informática. Es una clase que se llama CS50, es la clase de introducción a la informática, a la programación o a lo que quieras de Harvard por excelencia, y es una clase súper famosa porque está en internet para hacerla cualquier persona aunque no vayas a Harvard en la plataforma edX, que os dejaré los links en la descripción por si a alguno os interesa así mucho la informática y queréis echarle un vistazo. Y literal la misma clase que he tenido yo la puedes hacer desde casa y no sé, se hizo súper famosa, creo que es el curso online que más alumnos tiene en la historia, y es una clase que yo tenía los lunes de 1:30 a 4:15, una hora malísima porque me pillaba justo en mitad de la comida, y de hecho es que es una clase que yo he hecho prácticamente online, me coincidía con psicología, que ahora hablaré de psicología, entonces no pude nunca ir a esa clase, lo que hacía era verlas por la noche porque las grababa. Entonces era una clase pues eso, bastante larga, donde nos introducían pues el tema de la semana, digamos. Empezamos con Scratch y luego estuvimos trabajando varias semanas en C como para aprender así como los fundamentos de la programación, pues estuvimos hablando de algoritmos, de estructuras de datos, memoria, cosas así. Y cuando ya pasamos ese punto, estuvimos como una semana con Python, creo que era, luego otra semana con SQL y luego 2 semanas con desarrollo web, o sea, como HTML, CSS y JavaScript. Y pues esos temas tampoco los hemos cubierto súper a fondo para nada porque pues hemos estado como casi una semana con cada cosa, pero sí que es cierto que pues a lo tonto pues sí que aprendes a manejarte. Cómo funciona esta asignatura es que tenemos esta clase el lunes, ¿vale? Y para la mañana siguiente tienes que haber hecho como un quiz de las cosas de la clase y luego tienes también 1:15 de section, que eso es pues, esta clase es muy grande, hay como 800 personas, entonces la section es como una clase pequeña donde pues estáis 20 de esa clase, hay muchísimas sections obviamente, y entonces estás con un profesor que no es el profesor principal, sino que es pues, de hecho normalmente son como estudiantes que han hecho la clase en años anteriores. Allí lo que hacíamos era repasar un poco lo que habíamos visto esa semana y hacíamos un ejercicio como que te preparaba para el problem set de la semana, que era como el ejercicio grande que tenías que entregar el domingo y en el cual tenías que ir trabajando toda la semana, ¿no? Entonces como que se podría decir que cada semana había como un mini proyecto de lo que habíamos aprendido esa semana. Pues eran medio difíciles, o sea, llevaban bastantes horas a la semana y era un pelín estresante porque era todas las semanas, todas las semanas. Y en esta asignatura los criterios de evaluación consistían en que un 40% eran los ejercicios que tú mandas todas las semanas, que es bastante, como os digo, pues le da mucha importancia a ese trabajo diario y normal porque literalmente lleva un montón de horas. Un 10% son los cuestionarios que tú rellenas después de cada lecture para ver si lo has entendido bien, y luego el 40% restante se divide en 20 y 20 en un examen que hacíamos al final del semestre, y el otro 20% es un proyecto final que era como que tú básicamente podías elegir cualquier tecnología de las que hubiésemos aprendido y podías hacer básicamente lo que quisieras siempre y cuando cumpliese un nivel mínimo de dificultad, digamos, ¿no? Bueno, la verdad es que esta clase me ha gustado bastante, ha sido mucho trabajo pero a la vez no tanto porque yo es que tenía un poco de experiencia con la programación y de hecho yo empecé a hacer esta clase hace como 4 años, era bastante pequeño y no la llegué a acabar porque se complicó, pero la descubrí en internet y ahí empezó un poco toda mi curiosidad de aplicar a Harvard y todo eso. Entonces yo esta clase la empecé y pues había cosas que me sonaban, la verdad, nunca la llegué a acabar como os digo, y al final pues nada, la he hecho en la vida real, la he hecho en persona y me ha gustado bastante. En esta clase he acabado con una A, que bueno, no lo he explicado yo creo, pero puedes sacar una A, que es lo máximo para mí. Hay en sitios en los que tienen A+, pero en Harvard no, es A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, y por debajo pues supongo que está D y E. Entonces nada, esta clase me ha gustado bastante, al final he acabado con muy buena nota, he aprendido y ha sido pues la primera clase de informática que se supone que va a ser mi carrera, y el semestre que viene pues cogeré la siguiente clase que se supone que tienes que hacer si haces informática, que es CS51, de la que pues cuando la acabe os contaré. Mi siguiente clase ha sido Matemáticas 22A, que es básicamente una clase de álgebra lineal. El tema de matemáticas, pues la verdad es que hay como diferentes clases que tú puedes hacer en tu
primer semestre y segundo semestre. Depende un poco del nivel que tú traigas, pues coges una clase un poco más fácil, un poco más difícil, depende de lo que te gustan las matemáticas, no lo sé. Esta no era ni de las más difíciles ni de las más fáciles. Quizá tira un poco más para el lado difícil, porque yo en mi año sabático estuve en la carrera de matemáticas aquí, pero las hay más difíciles, tampoco ha sido como la clase más difícil del mundo. Pero bueno, básicamente es una clase de álgebra lineal, donde hemos estado estudiando pues matrices, aplicaciones lineales, determinantes, diagonalización, espacios vectoriales y alguna cosilla más. Una introducción a la álgebra lineal, que la verdad es que yo creo que es prácticamente igual en todos los sitios. Esta clase lo que tiene de dificultad también es que es como también una introducción a la demostración matemática, que juntan un poco las dos cosas, entonces pues es un poco más trabajo que otras introducciones a la álgebra lineal que hay que no traen consigo demostraciones. Entonces en esta clase, además de álgebra lineal, también tocábamos temas de lógica, de demostración, de teoría de conjuntos y alguna cosilla más así que te hace falta para demostrar y esas cosas. Y entonces esta clase, cómo funcionaba, era que yo tenía 3 veces a la semana que ir a clase, que eran los lunes, los miércoles y los viernes. Y la verdad es que la clase estaba bastante bien, porque en todas las clases nos daban como una guía de lo que el profesor iba a decir, de los ejercicios que iba a hacer, para que lo fueses completando a la vez. Y en general el profesor de esta asignatura ha sido genial. Luego todas las semanas teníamos un problem set, que es como una colección de ejercicios que tenías que hacer, que normalmente, o sea, por un lado tenías que hacer como ejercicios más computacionales, si es que se dice así. Y luego teníamos otra parte que era la que te llevaba más tiempo, que eran como pues como problemas más de demostrar cosas, más como de pensar, que no siempre eran fáciles, pero la cosa es que pues si tienes alguna duda, todas las semanas había un montón de office hours, que son horas a las que tú puedes ir allí a pues a preguntar tus dudas, a que te ayuden. Y pues al final como que esta clase tenía un espíritu un poco colaborativo, de que pues si tú no sabes hacer algo le puedes preguntar a alguien y alguien vas a encontrar que sepa hacer ese problema, te lo va a explicar, lo vas a saber hacer, y al final siempre mandabas los problem sets pues casi perfectos, porque pues si lo mandas que está bien. Entonces si tú pones la intención y pones el trabajo, al final pues vas a mandar las cosas hechas bien, te van a poner buena nota y al final vas a acabar con buena nota, ¿no? Entonces funciona un poco así. Entonces todas las semanas de nuevo en esta clase tenía que entregar algo, lo cual hace que todo sea un pelín estresante, como decía en mi último vídeo, porque cuando acabas el de una semana ya tienes que estar empezando a pensar el de la siguiente, ¿no? Y son cosas que llevan bastante tiempo, pero lo bueno que tienen es que te obligan, literalmente te obligan a que lo lleves al día. Entonces como que llega el examen y no te pilla nada por sorpresa, porque al final has estado todo trabajándolo cada semana. Entonces por ese lado pues es buen sistema, ¿no? Pues sí, luego es cierto que da bastante pereza tener que hacer tanto todas las semanas, pero bueno, es una forma de llevarlo al día que al final pues hace que aprendas más, y que lo que aprendas quizá que lo aprendas mejor que cuando yo estuve en España. Y en esta clase, en el tema exámenes, pues tuvimos como 6 mini exámenes, un examen como medio corto cada 2 semanas de lo que habíamos hecho esas 2 semanas, y luego tuvimos como 2 exámenes grandes, 2 parciales, en vez de tener un final, eso, 2 parciales de pues la mitad de la asignatura y la mitad de la asignatura. Y entonces los criterios de evaluación era un 25% los problemas que tenías que entregar todas las semanas, que ojalá hubiesen contado un poco más porque era lo que más tiempo te llevaba con diferencia. Un 15% los 6 exámenes, o sea que cada uno contaba súper poco, los 6 exámenes esos cortos que hacíamos cada 2 semanas. Un 20% cada parcial, o sea un 40% en total. Y luego una cosa particular de esta asignatura es que tenía un proyecto final. En vez de un examen final, pues teníamos un proyecto final, que era que tú tenías que investigar sobre un tema en matemáticas que te interesase, una aplicación del álgebra lineal a algún campo que te guste, yo que sé, profundizar un poco en un tema determinado, que yo hubiese preferido casi hacer un examen, porque al final el examen te lo estudias y lo que sea, y un proyecto como que pienso que te lleva muchísimo más tiempo, pero bueno, fue así y esto contaba un 20%. La asignatura está en general muy bien también, al final acabé con A-, que pues también está muy bien. Mi siguiente clase fue Psych 1, Introducción a la Psicología, y la verdad es que esta era una clase que yo quería hacer desde hace mucho porque, no sé, la pintaban como súper interesante y la verdad es que lo ha sido. Esta clase era los lunes y los miércoles de 1:30 a 2:45, que bueno, no era la mejor hora, pero estaba bien. Y como veis me coincidía con la primera, con CS50, y entonces pues no podía ir a CS50 y la veía online, como os he dicho. Pero a esta clase sí que podía ir y las clases eran bastante interesantes, la verdad. Cada semana tocábamos un tema distinto de la psicología, que supongo que os estaré poniendo una tabla de todos los temas que hemos visto, porque son bastantes y cada uno es bastante interesante en su forma. Y esta clase lo que tiene de bueno para mí es que no había que entregar nada cada semana, con ir a clase te bastaba y tu nota son 2 exámenes de la mitad de la asignatura, 50% cada uno, y esa es tu nota. No tienes tanto trabajo como las otras, pero lo malo es que aún así la tienes que llevar al día, porque lo que tiene esta clase es que es muy densa, porque esta es la única clase en la que teníamos como un libro de texto, que de hecho nuestro profesor es uno de los que lo ha escrito, y es un libro muy bueno y muy interesante, está muy bien escrito y como que trata un montón de cosas muy interesantes, te habla de un montón de experimentos que se han hecho, no sé, es un libro que me ha gustado mucho leer, y el problema es que para cada clase había un tema del libro, y un
tema del libro que era muy largo, o sea que igual te tirabas 2 horas leyéndolo. Entonces, eso quiere decir que todas las semanas tenías que leer un montón y obviamente como nadie te lo está controlando es súper difícil llevarlo al día. O sea que hay gente que podrá, pero yo no pude para ninguno de los 2 exámenes, ni tampoco la mayoría de gente que conozco, o sea que está bien. Y entonces lo que pasaba es que al final, pues 5 días antes del examen te tenías que leer todo el libro y estudiártelo, y era una matada, pero la verdad es que como el libro era interesante y eso, pues bueno. Y el problema con esta asignatura es que la evaluaban en una curva muy dura. No sé hasta qué punto estaréis familiarizados con esto de la curva, yo creo que no lo estaba mucho. Básicamente, o al menos como yo lo entiendo, es que hay una curva que os lo pondré aquí, que quiere decir que solo el 30% de la clase puede sacar A, el 50% de la clase sacará B y luego el resto sacará C y D. O sea que es un poco como que aquí sí que es como que estás compitiendo un poco, porque el 30% de las mejores notas van a tener una A. Ya no es como que haya una nota mínima a la que tengas que llegar, ya es como que tienes que ser del 30% mejor si quieres la A. Fue una clase un poco más al estilo español, ¿no? Como que durante el curso no haces así gran cosa, pero cuando llega el examen pues tenías que estudiar bastante. Así nada, esta clase la verdad es que me ha gustado un montón, al final he sacado buena nota y como os digo ha sido fácil por una parte, difícil por otra, pero la verdad es que me ha gustado un montón y no creo que sea la última clase de psicología que da. Por último, Expost 10 ha sido mi clase de escribir en inglés y lo que pasa es que Harvard tiene un requisito que todos los estudiantes tienen que hacer 1 o 2 clases de escribir en inglés, donde se supone que te enseñan qué se espera de ti cuando te piden hacer un escrito pues académico en el resto de tu carrera y vida a nivel universitario, ¿no? Digamos que básicamente es eso. Y pues aquí puedes empezar en Expost 10 o en Expost 20, depende de la experiencia que tú traigas. Yo empecé por Expost 10, que tenía los lunes y los miércoles de 10:30 a 11:45. Mi primera clase por la mañana, las 10:30, no está nada mal, la verdad es que he tenido un horario muy bueno este año, como podéis ver en mi blog de cuando estaba en clase. Y entonces nada, esta clase era mi única clase con asistencia obligatoria, o sea, solo podías faltar 2 veces. Y nada, era una clase pequeña, como éramos 10, yo creo, con una profesora. Y a lo largo del semestre hemos escrito 4 essays, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era empezar una unidad, digamos, donde pues teníamos que leer distintas fuentes, luego en clase pues las comentábamos, hacíamos ejercicios relacionados con esas fuentes. Cuando ya habíamos como introducido mucho el tema del que íbamos a escribir y todo eso, pues ya empezabas a escribir y lo que hacías era como un borrador. Y ese borrador lo mandabas, que no contaba para nota ni nada, y la profesora pues ya te daba el primer feedback y te reunías con ella media hora para hablar un poco de cómo ibas a hacer la versión final, los cambios que tenías que hacer, todo eso. Y luego pues para tal día tenías que entregar el essay final y pues ya está, pasábamos a la siguiente unidad. Y uno lo tuvimos que hacer sobre un tema medio polémico que hay en Harvard, que es como que desde hace mucho tiempo hay un movimiento que le pide a Harvard que saque las inversiones que tienen combustibles fósiles, pues porque es malo para el planeta y Harvard no debería apoyar eso. Entonces como que teníamos que hacer como una carta para mandársela al presidente de la universidad explicándole qué creíamos nosotros que deberíamos hacer y argumentándoselo y con todo lo que habíamos leído y todo eso, juntarlo un poco todo. Y ese fue nuestro primer essay. Luego en la unidad 2 tuvimos que leer un montón de textos que eran pues sobre temas medio así como medio complejos, medio polémicos, algunos interesantes, algunos un poco menos, y lo que teníamos que hacer era como irlos resumiendo, irlos trabajando esos textos, que la verdad es que fue la unidad más difícil, aunque parecía la más fácil. Y luego la tercera unidad tuvimos que hacer el essay ya más largo, así como el essay final, que era sobre la ingeniería genética, sobre un ensayo muy famoso de un profesor de Harvard, igual os lo dejo en la descripción por si a alguno le interesa, que era como que criticaba la ingeniería genética para mejorarnos, digamos. Y luego en mitad de todo eso tuvimos que hacer como otro essay que era como una solicitud a un programa de verano, de posgrado o algo así, pues no sé, para seguir practicando y escribiendo cosas. Tampoco sé muy bien la función de eso que hicimos, pero lo tuvimos que hacer. Así que en total tuvimos que escribir 4 cosas, que no parece mucho para un semestre entero, pero la verdad es que con el nivel de como detalle y como de feedback que te daban y todo, al final como que es una asignatura que también hemos tenido bastante trabajo. Y esa era una clase como que también, como éramos pocos, pues al final como que lo tenías que hacer todo, tenías que ir siempre, y es una clase que al final se hace un poco pesada, pero supongo que sí que aprendes y mejoras a escribir. Al final he acabado con una A menos, que genial, porque es que el último essay me salió muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado a entender cómo ha sido mi semestre en lo académico. Que como veis, pues bueno, he tenido unas clases que a mí me han gustado mucho, que por eso las he elegido, y eso es lo bueno de elegirlas. Al final he acabado con notas bastante buenas, estoy completamente satisfecho. Al final pues he trabajado bastante para ello, pero tampoco es como que he estado todo el día estudiando, y la mayor parte del tiempo pues trabajando, pero como tal, estudiar, solo he tenido que estudiar para psicología, porque el resto han sido como de trabajar más que nada, porque a mí como que estudiar y memorizar no me gusta nada y prefiero el otro tipo de trabajo. Y nada, es un vídeo que me habéis pedido bastante, supongo que lo seguiré haciendo más semestres para iros contando cómo avanza. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en comentarios cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia, lo que sea, y si os ha gustado dadle like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo.